Bueno, vamos a resolver este circuito, pero no como hemos aprendido en clase con fórmulas, sino utilizando un simulador de circuitos. Resolver este circuito significa dar la intensidad total del circuito, las intensidades que pasan por todas las resistencias y los voltajes en todas las resistencias. Es decir, rellenar esta tabla que os pongo aquí. Bueno, para resolver el circuito vamos a utilizar Tinkercad. Tinkercad, que ya lo hemos utilizado para dibujar, también tiene una herramienta para resolver circuitos. Marcamos aquí circuitos y le damos a crear nuevo circuito. Los que tengo aquí pues son de otras veces que he estado haciendo cosas. Le damos a crear nuevo circuito y nos va a cargar pues, un tablero en blanco. Lo primero que os recomiendo es que en los componentes le marquéis que os muestre todos. Bueno, antes de empezar vamos a explicar lo que es una placa Board, porque en realidad no vamos a tener las resistencias en el aire. Si yo pincho y la saco aquí, la tengo en el aire, pero normalmente no se suele hacer así. La eliminamos, vamos a explicar lo que es una placa Board. Mirad, una placa Board tiene este aspecto en el exterior, son parecidas, hay distintos modelos, pero lo importante es el interior. Fijaos que en el interior hay unas chapitas que conectan cada fila. Es decir, todas las filas que veis aquí están conectadas entre sí. Es decir, estos 5 puntos están conectados entre sí. Estos 5 puntos entre sí. Las filas están conectadas entre sí, pero no están conectadas con la que está al lado. En las filas de arriba es al revés. Las filas de arriba están conectadas en esta dirección. ¿Vale? Es decir, todos estos elementos estarían conectados y no estarían conectados con los de abajo. ¿Vale? Recordad esta imagen porque es muy importante. Nosotros cuando usemos las placas Board de aquí, mirad, voy a sacar una placa Board para que la veáis. Para sacar un elemento basta con pinchar y arrastrarlo simplemente. Cuando saquemos una placa Board, fijaos que cuando yo me ponga encima de una fila me lo va a recordar iluminando todos. Veis que los pone de verde, lo hago un poquito más grande para que lo veáis. Cuando me pongo encima de uno de ellos, se encienden todos, porque están todos conectados entre sí. De tal manera que todo esto es como si fuera un mismo punto. Y cuando voy arriba, fijaos que está todo conectado entre sí. Bueno, vamos a utilizar estas placas para hacer las conexiones, porque luego cuando vayamos al taller serán las que usemos realmente. Bueno, ahora vamos a montar el circuito que nos piden. Tiene 2 resistencias y una fuente de voltaje. Pues busco aquí las resistencias. Aquí la tengo. Saco una resistencia. La voy a girar para colocarla y la pongo. En principio da igual en qué punto la pongáis. Ahora ya como estoy encima de la placa, fijaos que tengo que ir de punto a punto. ¿Vale? La pongo aquí, por ejemplo. Y cojo otra resistencia. También la roto. Y la coloco en otra parte de la placa. Vale, ya tengo las 2 resistencias colocadas. Ahora tengo que marcar el valor de estas. Fijaos que la primera es 250 y la otra es 350. Bueno, para eso pincho encima de la resistencia y aquí le marco, cuidado con las unidades, les marco ohmio y pongo tecleo 250. Y esta de aquí marco ohmios y tecleo 350. Bueno, ya tengo las 2 resistencias. Si os habéis fijado, los colores de las resistencias también han cambiado para adaptarlas a su valor. Ahora tengo que sacar la fuente de voltaje. En Tinkercad tenéis pilas o baterías, aquí abajo veréis, pero lo más cómodo es que saquéis esta fuente de voltaje. Porque la fuente de voltaje nos permite fijar el valor. En este caso nos han dicho que nuestra fuente de voltaje tiene 15 voltios, pues aquí marcamos en el voltaje, tecleamos 15. ¿Vale? Ya tenemos los 3 elementos de nuestro circuito. Ahora hay que conectarlos. Es decir, la pila hay que conectarla a un extremo de la resistencia.
En este caso, estos son los extremos de nuestra pila. Uno es negativo, fijaos, lo pone aquí, marca uno negativo, el otro positivo. En este caso nos va a dar igual, únicamente que el símbolo de la intensidad nos puede cambiar. Entonces, este lado de la fuente de voltaje hay que conectarlo a este extremo de la resistencia. Fijaos que conectarlo a este extremo de la resistencia es lo mismo que conectarlo a cualquiera de la fila, porque hemos dicho que están todos conectados. Es decir, yo lo puedo conectar, por ejemplo, a este. ¿Veis? Y lo que he hecho es conectarlo a la resistencia, porque están todos conectados entre sí. Ahora, este extremo de la resistencia hay que conectarlo con el otro extremo de la resistencia. Me voy aquí otra vez y este extremo de la resistencia hay que conectarlo a este. Como están todos conectados, cuando vayamos al taller, pues lo más normal será que cojamos cualquier agujero de estos que esté vacío y conectemos los dos extremos de las resistencias. Y ya para terminar, este extremo de la resistencia lo conecto al otro extremo de la pila. Puedo coger cualquiera de estos puntos porque todos están conectados al extremo, como hemos visto antes, y este lo conecto a este extremo de la pila. Ya tengo mi circuito montado. Bueno, ahora le damos aquí a empezar simulación y entonces empieza a pasar corriente. Vale, tarda un poquito en estabilizarse, pero empieza a pasar la corriente. En este caso no veo nada porque cuando la corriente pasa por las resistencias simplemente podéis apreciar que se calientan un poco, pero no vais a observar nada más. Y fijaos que el valor de la intensidad me lo pone aquí, 25 miliamperios. Es decir, ya sé que por este circuito están circulando 25 miliamperios. La intensidad que circula por la resistencia 1 y por la resistencia 2 también es 25 miliamperios, porque solo hay un camino. Es decir, si por el circuito total van 25 miliamperios, por estas resistencias también van 25 miliamperios. O sea que esta respuesta sería 25 miliamperios. Aún así nos podríamos asegurar, y ya de paso vamos a aprender a manejar este aparato. Vale, le doy a parar simulación y saco el polímetro. Quiero medir, perdón que se me ha puesto el cartel encima, lo voy a poner a este lado. Quiero medir intensidad, entonces le tengo que marcar aquí que lo que voy a medir es intensidad. ¿Vale? Sabéis que para medir intensidad hay que abrir el circuito, ¿vale? Es decir, tengo que abrirlo, ahora estaría desconectado y esa corriente que antes iba por este camino iba desde esta resistencia hasta esta, esa corriente que ahora quito, la tengo que desviar al aparato, ¿vale? Es decir, desde este punto tengo que hacer que vaya aquí y que vuelva. Y desde el otro lado que vuelva a este sitio, ¿vale? A veces cuando están los cacharros así colocados nos liamos un poco con los cables, ¿vale? Hay algunos que les gusta dar la vuelta al aparato para ver mejor lo que está pasando. Lo que pasa es que los números saldrán al revés. Bueno, fijaos que viene la corriente por aquí, como está conectada las chapitas pasa por la resistencia, llega hasta aquí, como está todo conectado desvío la corriente por el amperímetro y vuelve al circuito, vuelve a conectarse como estaba antes. He desviado la corriente por aquí. ¿Vale? Bueno, le vuelvo a dar la vuelta para que el número no me salga al revés, aunque las conexiones siguen igual. Le damos a empezar simulación y en efecto vemos que por el circuito van 25 miliamperios en cualquier punto que yo mida la corriente van a ir 25 miliamperios. Bueno, paro la simulación, retiramos el aparato y retiramos las conexiones que hemos hecho y dejamos el circuito como estaba. Ahora vamos a medir los voltajes. Para medir voltajes, el circuito debéis dejarle como está, ¿vale? Como estaría en funcionamiento. Y debéis colocar en paralelo, acordaos que ya os debe sonar de clase lo que es colocar en paralelo, el voltímetro.
Bueno, pues seleccionamos voltaje, que vamos a medir voltajes. Y ahora voy a medir el voltaje que hay en los extremos de esta resistencia. Para eso tengo que llevar un terminal a un extremo y el otro terminal al otro extremo. Le damos a empezar simulación. Bueno, y me sale 6,25 voltios. Lo he puesto así a posta para que os fijaréis en que he conectado el rojo del voltímetro, perdón, el negro del voltímetro con el punto que corresponde al rojo. Por eso me sale el signo cambiado. Es solo por eso, pero bueno, el voltaje en la resistencia 1 sería 6,25 voltios. Ahora paro la simulación, retiro estas conexiones que he hecho y coloco el voltímetro. Coloco el voltímetro para medir el voltaje en la otra. Acordaos que dejo el circuito como está y conecto el voltímetro a los extremos de la resistencia. Como están todos conectados, pues cualquier punto de estos me vale. Yo podría haber puesto este aquí abajo, me da igual. ¿Vale? Bueno, tengo el... Perdón, que me ha salido la línea. Le damos a empezar simulación. Vale, y el voltaje que vuelve a salir negativo por el mismo motivo, fijaos que el rojo ha quedado emparejado con el negro y me va a salir negativo, es 8,75. Bueno, pues el ejercicio ya estaría terminado. Hemos obtenido todas las intensidades y todos los voltajes. Una manera de comprobar que tenéis el ejercicio bien en este caso es que los voltajes de la resistencia 1 y la resistencia 2 deben sumar 15. Bueno, perdón, aquí. Entonces veis que en este caso da bien porque estos dos voltajes sumados dan 15. Bueno, este ha sido el ejemplo y ahora como ejercicio hacéis este y cuando tengáis los resultados me los dais.